Mateo capítulo 7, terminamos el domingo, hace 2 domingos atrás, en los versículos 13 y 14. Y ahí habla acerca de que Jesús ya está concluyendo el Sermón del Monte. Ya viene hablando a partir del capítulo 5 acerca de las características del cristiano. Después viene diciendo acerca de lo que el cristiano hace, cómo es que ora, cómo es que ayuna, cómo es que da limosnas. Y ahora ya comenzando a cerrar ese mensaje, a hacer esa conclusión. Perdón que voy a subir esto un cachito. Ahí está. Hacer esa conclusión, vemos ahí en Mateo capítulo 7, versículo 13, que Jesús empieza a hablar, perdón, voy a hacer un paréntesis, le damos la bienvenida a Margarita, que vino, ahí está, y ¿qué más? Nadie más, bueno, que pueda ser bienvenida. Ahora sí, retomamos de vuelta. Mateo capítulo 7 dice, entrad por la puerta estrecha, el versículo 13. Porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. A veces se toma estos 2 versículos desconectados de todo lo que Jesús viene diciendo. Pero ahí nosotros pudimos ver quiénes son los que entran por la puerta estrecha y quiénes son los que entran por la puerta ancha. Quiénes son los que van por el camino angosto y quiénes son los que van por el camino ancho. Entonces hay características a partir de Mateo capítulo 5 que Jesús empieza a enseñar. Todavía está sentado, todavía está enseñando, todavía la gente lo está escuchando y ahora Él está cerrando el mensaje y está hablando y diciéndoles, bueno, hay 2 caminos. Y ahora comienza a decir todo 2 cosas, ¿se acuerdan? Y entonces vamos a empezar a ver todo 2. 2 caminos, 2 árboles, 2 cimientos, 2 tipos de personas, 2 tipos de actitudes. Y entonces Jesús empieza a aplicar todo lo que Él vino hablando acerca del Sermón del Monte, acerca de lo que un cristiano tiene que vivir, cómo es un cristiano, contrastándolo con lo que los escribas y fariseos hacían. Y se acuerdan que el mensaje principal es que los escribas y fariseos buscaban su propia justicia. Los escribas y fariseos, ellos hacían las cosas para ser vistos de los hombres. Y entonces Jesús les dijo, bien, ellos hacen las cosas para ser vistos de los hombres. Ellos tienen su recompensa. ¿Cuál recompensa? De los hombres. Ahora Jesús dice, ¿ustedes me quieren seguir a mí? Bueno, hagan esto que yo les digo y van a obtener recompensa de mi Padre. Van a obtener recompensa de los cielos. Y entonces estamos en estas 2 características. Ahora hay 2 puertas, hay 2 caminos. Y vimos los enemigos que se atravesaban en ese camino. Los enemigos que se atravesaban en esa puerta estrecha. Y nosotros vimos que el problema principal es que tenemos en esta lucha como cristianos, cuando ingresamos por la puerta estrecha, es nuestro propio corazón. Luchar con nuestro propio corazón, contra los enemigos que se nos cruzan, con las tentaciones, con las pruebas. Y nosotros podemos ver ahí que ahora Jesús sigue hablando. Y ahora el versículo 15, que es lo que vamos a estar viendo, vamos a leer del 15 al 23. Dice, cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿y no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, jamás os conocí, apartados de mí,
los que practican la iniquidad. Jesús termina con estas palabras duras, pero Jesús da una advertencia. Y el versículo 15, que es lo que hoy vamos a ver, por lo menos hasta el versículo 20, habla acerca de un cuidado que hay que tener. ¿Se acuerdan que hace unos años atrás, acá en la ciudad de Bahía y en toda la Argentina, hubo un caso o varios casos acerca de personas que eran engañadas por medio de las redes sociales? Y se lo llamó grooming. Alguien que se disfrazaba atrás de una pantalla, de un ordenador, se hacía una personalidad que no era y engañaba a muchas jovencitas, adolescentes o incluso niños, y después los citaba a un lugar y después, ocurrían hechos terribles que solamente el corazón perverso del hombre puede cometer, hasta llegar al asesinato. Ahora, la imagen que mostraban era una sombra de alguien que no se sabía qué era, de alguien que decía ser algo. Ponían la propaganda, me acuerdo que era una careta de una nena y en un teclado, y después se sacaba esa careta y era un hombre horrible. Bueno, haciendo algo parecido o introduciéndonos a esto que Jesús nos quiere enseñar acerca de la imagen de los falsos profetas y de los maestros que había en esa época, no era algo nuevo para Jesús. No era que de golpe surgieron los falsos maestros y los falsos profetas ahí. No, ya venían. Ya había falsos maestros, ya había falsos profetas. Y nosotros vemos que en el Antiguo Testamento también habla de falsos profetas que quieren desviar del buen camino a los que son del Señor por un mal camino. E inclusive en Jeremías hay advertencias cuando vienen esos falsos profetas y el Señor le tiene que decir: yo nunca les hablé. Ellos corrían, pero yo nunca los envié. Ellos hablaban, pero yo nunca les hablé. Entonces no es nueva la imagen de los falsos profetas y los falsos maestros. ¿Y qué podemos decir de los falsos profetas y los falsos maestros? Lo que nos dice la Escritura, los conducen por caminos espaciosos. Y entonces, como en los tiempos de Jesús había falsos profetas y falsos maestros, también lo hay en nuestro siglo, también lo hay en nuestros días. Por eso la palabra de Dios nos quiere llamar la atención a eso. Por eso la necesidad de una advertencia del peligro de caer bajo su influencia perniciosa de estos falsificadores de la palabra de Dios. Y parece que en nuestro siglo, con el potencial casi ilimitado de medios masivos, periódicos, revistas, televisión, internet, la información nos llega a nosotros como una cascada. Y vemos que está lleno de estos. Y de golpe vemos cuántos hay. El tema es que ahora estamos más informados, pero siempre los hubo. Siempre los hubo. Y entonces vemos que ahí tienen su lucro financiero, que estos medios representan. Proliferan entonces los falsos profetas. Cada uno proclama tener la última revelación del momento. Lo último de lo último. Esto es lo top que Dios me reveló. Y son falsos maestros. Y después van por el dinero, después van por el tema de la salud, de los milagros, y todos siguen un evangelio que no es el evangelio de Cristo. Y tuercen la palabra para sus fines personales. Y no solo confunden la manera de entrar por el camino angosto. Por eso el Señor les tiene que decir: hay enemigos del camino angosto. Pero ahora hace un párrafo más extenso. No solo están los enemigos del corazón nuestro, sino que están los falsos maestros. Ellos hacen su propio camino. Ellos es como que la puerta estrecha o la puerta angosta, ellos quieren agarrar y limarla un poco de los costados para hacer que sea un poquitito más ancha, para pasar. Y ahí meten sus herejías y un montón de cosas. Y el Señor dijo que el camino es angosto y la puerta es angosta también. Y el peligro mayor de los falsos profetas consiste en el hecho de que normalmente sus enseñanzas tienen algunos elementos de verdad y suenan convincentes y atrayentes. ¿Cómo
¿Cómo puede ser para que una verdad sea efectiva? Si yo hoy quiero mentirles a ustedes, en primer lugar voy a tomar la palabra de Dios. Y uno dice, bueno, abre la Biblia, la palabra de Dios es verdad. Sí, es verdad. En segundo lugar voy a tomar un texto como Mateo 7:15. Cuidaos de los falsos profetas. Y es verdad, dice cuidados. Pero ahora yo digo, yo soy un profeta de Dios. Y yo soy el que tiene la última revelación. Y yo soy el que a mí me tienen que hacer caso. Hubo mucho de verdad en todo esto. La palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios. Pero lo que yo expuse fue una mentira. Entonces, para que la mentira sea efectiva, tiene que contener mucho de verdad. Para que el engaño sea efectivo, tiene que contener mucho de verdad. Ahora, los falsos maestros se levantaron un día y dijeron, hoy voy a ser un falso maestro. Hoy voy a ser un falso profeta. No, están engañados por su propio corazón. Están engañados por querer seguir por ese camino ancho y esa puerta ancha. Pero ellos quieren ir por de esa manera quieren entrar por la puerta estrecha. Y de esa manera confunden a la gente. Y de esa manera vuelcan sus enseñanzas. Pero ahora el Señor pone una primera palabra. Cuidado, cuidado. Y las multitudes, que en su mayoría no tienen suficiente discernimiento, no digo conocimiento o un juicio cabal, sino una capacidad de juicio espiritual, que pueda ir a la palabra de Dios, que pueda escuchar lo que Jesús dice. Y en este caso ellos tenían que conectar lo que Jesús le estaba diciendo con el Antiguo Testamento, con los falsos maestros y falsos profetas que había en aquella época y que el Señor les vino hablando por mucho tiempo. Ahora tienen que tener esa capacidad de juicio y esa capacidad espiritual, si no pueden caer presas de estos. Ahora, ingresamos en la imagen de dos árboles. Dos árboles. Y en primer lugar, leemos ahí, Mateo capítulo 7, del 15 al 20, que están los falsos profetas y maestros. ¿Qué es un profeta? Bueno, por definición bíblica, un profeta era una persona que hablaba de parte de Dios. Era una persona que se paraba y decía, Dios dijo, y decía lo que Dios dijo. Ese es un profeta. Un falso profeta es entonces una persona que presume de hablar de parte de Dios. Es un presuntuoso, presume que Dios le habló, pero Dios nunca le habló. Y entonces vemos que es un impostor religioso. Es un impostor religioso, pero en realidad no proclama el mensaje de Dios, sino que ¿cuál mensaje? El suyo propio. No se para y dice, Dios dice esto, y dice lo que la Escritura dice o lo que Dios dijo, sino que dice su propio mensaje. De esto Jesús denuncia. Bien, vamos a empezar a verlo ahí. En primer lugar, la palabra que nos hace llamar la atención. Cuidado. ¿Qué les pasa a ustedes cuando van por la calle, por la vereda y ven un cartel que dice peligro? Epa, algo me está anunciando. Hay una zanja abierta, hay un pozo abierto, hay gente trabajando. O cuando dice a un lugar, cuidado, en grande, y después un poco más chiquito, alta tensión, voltaje, peligroso, que no se acerquen niños, etc. Pero siempre es el golpe inicial que a mí me llama la atención. Cuidado, tengan cuidado. Y Jesús quiere decirle esto con énfasis. Cuidado, cuidado, tengan cuidado con los falsos profetas. Ahora, ¿cómo vienen estos falsos profetas? Vamos a ver dos cosas. La sutileza de estos y cómo identificarlos, que es lo que Jesús nos quiere enseñar. Su sutileza y cómo identificarlos. Bien, dice versículo 5, vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y nosotros tenemos que entender que en aquel entonces el pastor cuidaba las ovejas. Y el pastor era alguien que tenía que dar su vida por las ovejas. Si venía un animal feroz, él iba a luchar y arriesgar su vida por esa oveja.
Pero los verdaderos pastores no eran, como dice el Señor, asalariados, los que solamente le interesaba el dinero y bueno, si el lobo se lleva una, se come una, no importa, yo al final voy a cobrar y voy a tener mi dinero. Será menos, pero no importa. El verdadero pastor cuida y vela por sus ovejas. Ahora dice, vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Y a veces hemos visto la imagen de un lobo metido con una piel de cordero, ¿no? Y ahí vemos esa imagen y el lobo con los ojos rojos queriendo agarrar su presa. Ahora lo que Jesús está diciendo acá, está diciendo porque posiblemente la vestimenta inclusive del pastor era de una piel como la oveja, de una lana como la oveja. Y entonces Él dice, tengan cuidado, porque van a venir con una intención. Y el problema de estos profetas y maestros es que tienen apariencia de piedad. Tienen apariencia de piedad. No cumplen con lo que el Señor dice en el Sermón del Monte. No cumple con lo que dicen las bienaventuranzas. No cumple cómo debe conducirse un cristiano. No tiene esas características. Entonces dice, tengan cuidado. Tienen apariencia de piedad. Es decir, a primera vista parecen poseer todas las características de un cristiano. Muy amable al principio, hola, Dios te bendiga, pase por acá, venga, oh, bienvenido, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Bien. Después empieza su enseñanza y ahí el Señor despierta al cristiano, al que es de Él, y dice, cuidado, no está enseñando bien, cuidado. Y ahí se le saca el disfraz, ya. ¿Y qué pasa cuando al lobo se le saca el disfraz? Sale su naturaleza de lobo. Y vienen los ataques. Viene la ferocidad. Entonces, utilizan todos los clichés correctos y el dogmatismo. Jesús lo viene contrastando siempre con la justicia de los fariseos. Y Él lo pone muy en claro. Él no da vueltas. Dice, cuidado de los fariseos, cuidado de hacer su justicia como ellos. Y lo deja bien en claro. Y ellos ven el dogmatismo que desprende parecer dar un cierto testimonio de ortodoxia religiosa. Cuidado. Dice que está vestidos de oveja. Ellos tienen esa apariencia de ser un pastor. Pero a su vez parecen que son del rebaño. ¿Qué es un pastor? Es parte del rebaño. ¿Qué es lo que tenía que hacer un pastor? Meterse entre las ovejas y mirar. Cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo que él tiene que ser un obispo, anciano, pastor, irreprensible, pero después da características de cómo tiene que ser. Pero después, cuando él habla en otra de sus cartas, dice que el pastor debe velar por el rebaño, debe cuidar la grey de Dios. Dice apacentar la grey de Dios. El pastor se paraba y miraba todas las ovejitas y las miraba por encima de sus cabezas. Y veía a ver si había alguna inquieta y veía a ver si venía algún animal salvaje. Y entonces él ahí estaba atento para poder actuar. Y ese es el verdadero pastor y esa era su verdadera tarea. Pero Jesús nos dice un cartel, peligro, cuidado. Son sutiles, van a querer entrar, los van a confundir con ovejas, pero no lo son, tienen apariencia de piedad. Ahora, en segundo lugar, vemos su identificación. Sigue diciendo ahí el texto, versículo 16, que dice, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Hay una clase de árbol que seguramente lo hemos visto acá entre nosotros, acá en la ciudad, que se llama pronus o falso ciruelo, se le dice. Y algunos no dan frutos. Uno lo ve de lejos y es igual que un ciruelo. Sus hojas son medias bordó, moradas. Y si lo ve a lo lejos dice, ay, allá hay un ciruelo, me voy a acercar a ver qué hay. Pero no hay ciruelas.
Y después hay otra clase de ese mismo árbol que da ciruelas, pero no son comestibles. Son agrias, feas. Uno la ve, tiene la apariencia, la agarra y cuando la come, ¡pah!, escupe todo. ¿Qué es esto? Un asco. Porque no es un ciruelo genuino. Es un árbol que tiene una apariencia, que tiene una condición de que se parece a una fruta que comemos como la ciruela, rica, dulce, pero no lo es. El Señor les estaba haciendo ver eso. Miren el árbol. Miren que puede tener fruto, pero no todo árbol que da fruto es un buen fruto. O no todo árbol que ven tiene fruto. Tiene una cierta apariencia. La región donde Jesús enseñaba y se crió estaba llena de árboles. Estaba llena de árboles. Había varias especies de árboles frutales. Y ellos enseguida conectaban esta enseñanza. Ah, el árbol, sí. Bueno, por esos frutos los conoceréis. La característica, su identificación, por sus frutos los conoceréis. Y entonces vemos que hay una semejanza superficial entre los falsos profetas y maestros con los verdaderos. Tal vez puede ser la vestimenta correcta, las palabras correctas, pero al final van a dar su evidencia de quiénes son. Al final van a dar su evidencia de lo que realmente son. Ahora la pregunta es, ¿cómo reconocerlos si están disfrazados? Ahora voy a empezar a dudar de todos. ¿Será este hermano? ¿Será este hermano? ¿Será mi esposa? ¿Hermana? ¿Juan? ¿Será hermano? ¿Qué hago? ¿Cómo hago? Y empiezo a dudar. ¿Cómo hacemos para reconocerlos? La respuesta es fácil. Por sus frutos. Por sus frutos. Juan Calvino, el teólogo Calvino, decía que nada es más difícil de falsificar que la verdadera piedad. Nada es más difícil de falsificar que la verdadera piedad. La verdadera piedad de un hombre íntegro, que sigue al Señor, que busca al Señor, que ama al Señor, pero que vive de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y se aferra a ella, y se aferra con un ancla tan fuerte que no se puede mover, ni a la derecha ni a la izquierda. Por tanto, tarde o temprano, el fruto mostrará el verdadero carácter del árbol. ¿Cuáles son esos frutos por los que pueden ser identificados estos falsos? ¿Cuáles son esos frutos? Bueno, el primer fruto que podemos ver acá, dice ahí Mateo capítulo 7, cuidado, a partir del versículo 15, de los falsos profetas, por sus frutos los conoceréis, y dice, ¿acaso se recogen uva de los espinos? No, Señor. ¿O higos de los abrojos? No, Señor, tampoco. Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Y entonces, una de las primeras identificaciones, o del primer fruto que podemos ver, son sus enseñanzas. Son sus enseñanzas. El falso maestro, en sus enseñanzas, el falso profeta y maestro nunca predicará la puerta estrecha y el camino angosto. Nunca. Como dijimos la vez pasada, el sermón pasado. ¿Quién quiere ingresar a un camino que haya problemas? ¿Quién quiere pasar por una puerta donde le digan, mira, todo va a ser sufrimiento, pero te prometo dos cosas? El Señor te dice que vas a llegar bien y que hay una cruz donde morir todos los días. Vale. Nadie quiere pasar por ese lugar. Entonces, no conviene, no atrae gente, no es lucrativo, un montón de cosas. Pudiera ser que predique de la ortodoxia, pero el camino por el que aboga no es estrecho ni sufrido, sino el camino de los viejos falsos profetas que dicen, como en Jeremías le citaba, paz. Los falsos profetas decían, paz, paz, para que nadie se alarme. Estaban preocupados por lo que estaban pasando. Estaban preocupados porque la nación estaba haciendo cosas malas. Y venían los falsos profetas y decían, no se alarmen, tranquilos, tranquilos, paz, paz. Y el Señor dice, paz, paz, cuando no hay paz. Ellos dicen paz, pero no hay paz. No hay paz. Y en Jeremías capítulo 6,
y capítulo 8 lo pueden después ver. Su predicación no tiene nada de la pobreza en espíritu, de la hipocresía religiosa, de la persecución, del sufrimiento, no tiene nada de eso. No tiene nada de eso. Su enseñanza no es buen fruto. Y ahí hay una característica. El primer fruto, su enseñanza. El segundo fruto, que nos ayuda a identificarlos, podemos ver que es su estilo de vida. Tarde o temprano se verá lo que es. El falso profeta profetiza en el nombre de Jesús y le llama Señor, pero no vive como el Señor manda. Después lo vamos a ver en otro mensaje, pero fíjense ahí en Mateo, ahí el capítulo 7, versículo 21 al 23. ¿Qué dicen estos falsos profetas? El Señor dice, Jesús les dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, jamás os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, o los que practican la iniquidad. No los conocí, dice el Señor. Conocer, lo vamos a ver después. Tienen un término muy íntimo, profundo, como una relación sexual, íntimamente. El Señor dice, ¿quiénes son ustedes? Conmigo nunca tuvieron nada. Tremendo, hermanos. Son palabras muy fuertes, escucharlas de la boca del Señor, pero es lo que la palabra de Dios dice. Y es lo que el Señor nos está llamando la atención, para que tengamos en cuenta quiénes son. De modo que, si no se les reconoce inmediatamente por sus herejías, tarde o temprano se les va a reconocer por sus vidas. ¿Cómo son sus vidas? ¿Cómo viven sus vidas? Pues negarán la eficacia de la piedad. Van a negar la eficacia de la piedad. Tenemos el ejemplo de los niños. Amamos a nuestros hijos. Los amamos con todo nuestro corazón. Oramos por ellos. Pero un niño tiene la apariencia de piedad. Tiene la apariencia de que es alguien, ¡ay, qué bonito! Mirá, está orando, mirá, qué lindo. Pero después está gritándole a la madre, después está desobedeciendo a los padres. Y todavía tiene que conocer al Señor, pero muestra una apariencia que no es real. Y entonces el Señor lo que está diciendo es esto. Ellos tienen esa apariencia, parecen que son genuinos, pero no lo son. Y en su forma de vida van a negar la eficacia de esa verdadera piedad. Entonces los falsos profetas y maestros vemos que son un serio problema, pues ellos por medio de sus enseñanzas y su vida obstaculizan la entrada a la puerta estrecha. Son un gran obstáculo para la puerta estrecha. Qué tremendo que el Señor tenga que dar este sermón, las características, y ahora tenga que dar la conclusión y diga, hay dos puertas y hay enemigos. Uno de los enemigos pueden ser ustedes mismos, con sus cosas, con su corazón, que todavía hay cosas que cambiar. Pero hay un enemigo que hay que tener cuidado, verdadero. Son los falsos maestros, son los falsos profetas. Van a venir de esta manera, vienen ya de esta manera, se visten de esta manera, pero ellos quieren obstaculizar la puerta estrecha. No los van a querer dejar pasar por la puerta estrecha ni por el camino angosto. No lo van a querer hacer. Por eso el Señor dice, todo árbol que no da buen fruto, ¿qué pasa? Es cortado y echado en el fuego. Ahora, el caminar por el camino angosto, ellos van a obstaculizar ese camino. Pero el resultado ese de ellos querer hacer eso, de querer tratar de obstaculizar, de imponerse, el final va a ser destrucción. Va a ser destrucción. Y el Señor le está diciendo, cuidado, porque si ustedes lo siguen, van a terminar como ellos. Van a terminar como ellos, porque todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Porque además ellos destruyen a los que les siguen. Porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, dice el versículo 11. Es fácil de seguirlo, es fácil de seguir con ellos por el camino ancho. Entonces,
¿Qué necesitamos? Necesitamos tener un corazón puro. Un corazón puro, ¿qué es? Que esté enfocado en Dios. Que yo tenga mi mirada en Dios. ¿Vieron cuando andaban esos caballos y esos carros que le ponían las, ¿cómo es que se llaman? Las anteojeras, que no vean para los costados y sigan el camino. Bueno, enfocarnos de la misma manera y ver al Señor y ver su palabra y seguirlo a Él, no mirar hacia el costado, seguirlo a Él. Y nosotros poder tener y estar alerta y detectar a aquellos que presumen hablar de parte de Dios, pero que realmente con sus enseñanzas legalistas, hipócritas y materialistas nos desenfocan de Dios. Que eso es todo lo que hacían los fariseos. Y eso es lo que Jesús les dice que ellos hacen. Son legalistas, son hipócritas y son materialistas. Y el criterio para evaluar a un maestro no puede ser humano. Miren mis frutos, miren qué iglesia grande, esto es fruto. Miren los milagros, esto es fruto. Esto es fruto de que Dios está conmigo. Miren cómo responde Dios las oraciones. Un momento, a ver, espere. Sí. Pero dice acá, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Bueno, eso puede ser para algunos, para mí no. No es lo que dice la Escritura. Y ahora no son pocos, son muchos más de lo que ustedes creen. Muchos siguen ese camino. Y muchos van a poner y decir, el fruto es es popularidad, es éxito, es estilo, es aplomo, es comunicación, es aceptación. Y el criterio ha de ser, para que mi corazón sea bueno y yo centre mi mirada en el Señor para evaluar estas cosas, el criterio siempre ha de ser el sermón del monte. El sermón del monte, pobreza en espíritu, humildad, justicia, misericordia, paz, pureza de corazón, etc. Eso es lo que es un buen maestro y un verdadero profeta que se para, abre la Escritura y dice, hermanos, hoy esto dice el Señor. Ese es un profeta. Ese es un profeta que hable la palabra de Dios y profetiza la palabra escrita. La palabra de Dios, la palabra profética más segura. Y está bien que estemos atentos a ellas, como el sol cuando sale a la mañana. Ahora bien, debemos advertir, para ser consistentes con lo ya enseñado, que lo dicho no es un estímulo a volvernos hipercríticos y sospechosos. Como les decía, a ver, ¿quiénes son? A ver, estos, no, esta me parece que no es eso, no vamos a la casa de alguien, sino que el Señor nos dice, cuidado porque estos van a venir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Mirar y esperar. Mirar y esperar. Y tener cuidado. Entonces, nosotros tenemos que recordar de que existen falsos maestros en la iglesia y que debemos mantenernos en guardia porque pueden nublar nuestra visión de la puerta estrecha y que pueden seducirnos a entrar por la puerta ancha. Y hermanos, es tremendo porque las enseñanzas de estos falsos maestros, el Señor está diciendo, tengan cuidado porque si los siguen van a seguir el camino de la perdición de ellos. Y no solo en aquel entonces, hoy, en nuestros días, hoy, ¿cuántos hay que seducidos por esa clase de enseñanza materialista, legalista, de ego propio, de exaltar el gran campeón que hay en ti? Levántate, sos un mini Dios. Siguen por el camino ancho y pasan por la puerta ancha. Y están creyendo y diciendo qué bueno que es Dios. Y no se dan cuenta que el camino es ancho y hay espacio para todos lados. Y hay cosas para tomar de todos lados. Y no hay sufrimiento y no hay dolor. Y cuando queremos ver un poco de sufrimiento dicen, no, este camino no hay sufrimiento. No, dale para adelante. Porque no va por el camino angosto.
el camino que marca Jesús, el camino del sufrimiento, de la persecución, pero del gozo de saber que vamos a tener una recompensa eterna en los cielos con Él. Por eso hay un autor, J.C. Ryle, ya fallecido, dice que el mejor preparativo contra los falsos maestros no es un espíritu hipercrítico, sino un discernimiento espiritual agudizado por el estudio de la palabra. Un discernimiento de abrir la Escritura y decir, momento, acá hay algo que está pasando, hay algo que está mal. Y comenzar a agudizar mis sentidos de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. Por eso el Salmo 119, versículo 5, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Qué ilumina ese camino? La palabra de Dios. Porque es esa lámpara y esa lumbrera. Y el problema entonces con todos estos obstáculos es que todos ellos atentan contra lo que de manera natural más apreciamos cuando comienzan a invadirnos con esto, que es nuestro yo. Nuestro yo. ¿Cuál es la lucha? ¿Cuál es el peor enemigo de nosotros? Nosotros mismos. El peor enemigo del cristiano es uno mismo, su propio corazón engañoso que quiere estar volcado a hacer cosas que no agradan a Dios. Y constantemente tiene esa lucha y constantemente, como decía Pablo, tiene que golpear su cuerpo, ponerlo en servidumbre para agradar a Él, para agradar a aquel que lo reclutó como soldado. Y ahora nosotros tenemos que ver que el problema es con nuestro yo. Ahora si viene un maestro y empieza a inflar mi yo, oh sí, dale, sí, yo tengo problemas, no, ya no más problemas. Tengo enfermedades, no, Dios no quiere que tengas enfermedades, Dios no quiere que sufras, no, es imposible. Ay, pero realmente me va todo muy mal. No, esa no es la vida del cristiano, dicen los falsos maestros. Y siguen inflando el yo. No, vamos, levántate, vos podés, vos seguís, sos un ganador, vamos, vamos, vamos. Vamos, ¿a dónde vamos? Al infierno. El único lugar. Como dice el pastor John MacArthur, si crees que tu mejor vida es ahora, haciendo alusión a un título de alguien que enseñaba eso, la única manera de que creas de que tu mejor vida sea ahora es porque tu destino eterno va a ser en el infierno. La única manera que vos puedas disfrutar acá. Pero cuando nosotros estamos en el Señor, cuando nosotros caminamos por la puerta estrecha, de acuerdo a los estándares de Dios, a lo que Dios dice en su palabra, como estuvimos viendo, dice, vas a tener sufrimiento, va a haber persecución, pero Él va a estar con nosotros. Él nos va a cuidar, Él nos va a guiar, ya somos de Él. Somos sus ovejas, como dice Juan. En resumen, después de haber puesto en consideración a lo largo de estos sermones dos tipos de justicias, la de los fariseos y la de que Jesús hablaba, dos tipos de devoción, dos tipos de tesoros, dos señores, dos ambiciones, el reino de Dios y el reino de Satanás, la cultura reinante y la contracultura cristiana, que es lo que es el Sermón del Monte. Ahora coloca a sus seguidores bajo el umbral de dos y solo dos puertas, dos y solo dos caminos, dos y solo dos árboles. El camino que opta, la puerta ancha, y el camino espacioso que opta por una justicia externa, que es meramente externa, una devoción hipócrita y mecánica, y por los tesoros terrenales. Y la otra puerta, la puerta estrecha y el camino angosto, que opta por una justicia superior, una devoción real y reflexiva, una pasión por el reino de Dios y su justicia. ¿Cuál de los dos caminos vas a escoger? ¿O por cuál de los dos caminos vas? A la verdad, la primera es sumamente fácil y muy transitada. Si me das a elegir, voy por la primera. Camino ancho, fácil. La segunda, en cambio, es muy difícil y solitaria. Recuerden cuando Dios le habla a Israel en Deuteronomio capítulo 30. Él les dice, miren, mira,
Yo he puesto hoy delante de ti la vida y la muerte, el bien y el mal. Escoge, pues, la vida para que vivas. Escoge la vida para que vivas. Cuando el Señor llama a sus hijos, por su gracia soberana, nosotros todos iríamos por el camino ancho. Todos pasaríamos por la puerta ancha. Todos vamos por ese lugar. Pero el Señor, como Él ya tenía escrito los nombres, como Él nos amó, Él nos atrae hacia Él. Nosotros vamos y está el Señor atrás, pero no queremos saber nada con Él, no, ni lo vemos. Pero el Señor viene y nos arrastra hacia Él. Nos toma y nos dice, no, mijito, por acá es el camino, acá te quiero. Acá tenés que ir, este es el camino, esta es la senda. Pero Señor, wow, y ahora es angostito, ¿por dónde camino? ¿Problemas? ¿Cómo paso? No importa, yo te voy a dar la fuerza. No importa, yo te voy a acompañar. El Señor lo declara una y otra vez en la Escritura, en el Antiguo Testamento, diciéndole a Israel, yo estoy contigo, no temas, yo soy tu Dios, yo soy el que te saqué, yo soy el que te esfuerzo, yo soy. Y en el Nuevo Testamento, la manifestación de la gracia de Dios, el cumplimiento de las profecías, Cristo nos dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Si Jesús va por ese camino, tenemos que ir seguros, haya lo que haya, problemas o lo que haya, Jesús nos ordena entrar por la puerta estrecha y a caminar por ese camino angosto. Pero ¿qué implica? Deshacerse de muchas cosas, tales como el legalismo, la hipocresía, la mecanicidad, el materialismo, la justicia propia, aún la vida misma. Pero nada de esto es fácil. Debido a los peligros mencionados, cuando veíamos el sermón anterior, persecución, legalismo, hipocresía, materialismo, falsos maestros, etc. La gran mayoría de las personas escogen el camino equivocado. El camino equivocado. Y muchos son los que entran por la puerta ancha y pocos son los que hallan la puerta estrecha. Alguien pregunta entonces, ¿cómo podemos ver la puerta estrecha? ¿Cómo podemos ver? Bueno, más aún, ¿cuál es nuestro estímulo para escoger entonces la puerta estrecha? ¿Cómo mantener la esperanza y la alegría mientras nos esforzamos? Jesús dice que la puerta estrecha y el camino angosto son solitarios, pero ¿a dónde llevan? A la vida. Ese camino es angosto, es estrecho, pero el fin es la vida. El otro camino es ancha la puerta y es ancho el camino, pero ¿qué lleva? A la muerte. A la muerte. Entonces, lo que necesitamos entonces es tener ese ojo bueno del que nos habla Jesús, ahí en Mateo capítulo 6, que ya lo vimos, del 22 al 23, que valora más las cosas de Dios, valora más las cosas de Cristo, no las de este mundo, valora más las cosas de Él. Y nosotros vemos que el ojo que se enfoca en la vida, que le espera al otro lado del camino, ese gozo que es vida y ese camino que lleva a la vida, y que nosotros por seguir a Cristo somos bienaventurados, felices. Somos felices cuando andamos por ese camino, pero tenemos que tener cuidado y nosotros sabemos que vamos a tener esa recompensa final. Si tenemos cuidado de estas cosas, si estamos alerta de los falsos maestros, si decimos no, esto es una falsa enseñanza, no la voy a tomar. No, yo tengo que seguir al Señor. Y si nosotros seguimos al Señor, si nosotros seguimos al pastor, si nosotros seguimos a ese buen pastor, nosotros vamos a ir a un buen destino. Vamos a tener la vida. Y vamos a tener y vamos a escuchar a aquel que nos va a decir: venid, benditos de mi Padre. Venid, benditos de mi Padre. Venid a mí. Pero todo eso van a llegar en ese momento tan anhelado cuando veremos el rostro de Dios. Esta es la esperanza que hace que nuestro esfuerzo no sea tedioso sino gozoso. Saber lo que nos espera al final.
Saber que vamos a escuchar esa voz y saber que estamos siguiendo al buen pastor. Mientras llega ese día, ¿cómo podemos mantenernos? Bueno, haciendo firme nuestro llamado. Si fuimos llamados por Dios, nosotros tenemos que mantener firme esa profesión a la cual fuimos llamados, como hijos de Dios, para que otros puedan ver vuestras buenas obras y glorificar a Dios. Otra cosa que podemos ver, según el Sermón del Monte, es que el Señor nos hace ver que Dios nos está viendo en lo secreto. Dios me está viendo en lo secreto. Confía. Hay rechazo, hay tribulación, hay persecución, pero el Señor te ve en lo secreto y conoce tu corazón. Confía en Él. Y aunque resbalemos en algunos momentos, Dios prometió que si cuando oramos le pedimos que perdone nuestras deudas, Él nos va a perdonar. Él es un Padre perdonador, Él nos perdona como Padre. Por tanto, nuestro esfuerzo y motivación no es para alcanzar el perdón, sino porque ya hemos alcanzado el perdón. Si vamos por el camino angosto y cruzamos la puerta estrecha, y a veces hay momentos de dificultad, no piense que se saltaron de camino. Ay, ahora voy por el camino angosto y puedo ir de camino en camino. Bueno, hoy me salgo y voy por el camino angosto, quiero un rato estar en el mundo. No, 2 caminos, 2 puertas, se pasa y se camina. Y está la puerta ancha que se pasa y se camina. Ahora, de un camino a otro, del camino de la puerta ancha, el que lo puede atraer es el Señor, a su gracia, a su verdad. Lo arrastra hacia Él y lo hace caminar por ese camino. Y ahora cuando el Señor ya perdona nuestras deudas, cuando el Señor perdona nuestros pecados, Él los perdona de una vez y para siempre. Vamos a pecar, todavía estamos en proceso de santificación. Todavía nuestro corazón tiene que ser regenerado. Todavía el Señor está trabajando. Pero ahí está el Señor guardándonos. Otra cosa que nos recuerda hasta que llegue ese día que veamos a Él, que la batalla principal es la lucha por seguir viendo a Jesús como el tesoro más supremo de nuestra vida. Que somos hijos de Dios y Él está atento a nuestras oraciones. Jesús nos ayuda con la presencia del Espíritu Santo. Fue Él mismo el que dijo, si nosotros siendo malos damos buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre nos dará el Espíritu Santo si se lo pedimos? Él siempre tiene intenciones de bien. Todo lo que nosotros le damos a nuestros hijos, nosotros somos malos. Nosotros todavía somos pecadores en proceso, como dije, de regeneración. Y aún lo bueno que creamos, nuestras buenas intenciones delante de los ojos de Dios, nada. Ahora, Él dice, si ustedes hacen esas cosas por sus hijos, le dan buenas cosas, teniendo un corazón tal vez malo, ¿cuánto más mi Padre, que tiene un corazón bueno, completamente bueno, no hay maldad en Él, les va a dar lo que necesiten? Recordar que nuestros nombres están inscritos en los cielos. Y esto implica que Dios nos librará del mal y nos llevará a su reino. En conclusión, no hay gozo ni bienaventuranza mayor que el de pasar por la puerta estrecha y transitar por el camino angosto del reino. Pero siendo realistas, debido a los ataques externos del mundo y que nuestro corazón es engañoso. Nuestro corazón es engañoso. Por eso, cuando dice, vendrán días en que los hombres tendrán comezón de oír. ¿Saben qué es eso? Que le rasquen la oreja. A ver, ¿qué quiero escuchar? ¿Qué quiero escuchar? Entonces, yo quiero escuchar prosperidad. A ver, bueno, hay un buen sermón de prosperidad. Y vamos ahí. Ay, qué lindo. Y a ver ahora, que soy bueno. Otra vez. Y tienen ese comezón de oír. El propio corazón del hombre busca esas cosas. Hay algo que es terrible, que a veces hemos hablado, y es el
el tema de la trata de personas, de las chicas que las toman y las hacen un negocio sexual. Niñas de distintas edades, terrible, horrible, horrible. Pero ahora, ¿por qué hay tanto negocio de eso? Porque desgraciadamente hay demasiados consumidores. Hombres que buscan esa clase de perversidad. Hombres que buscan eso. Por eso toman a niñas pequeñas y las prostituyen. ¿Y por qué? Y porque nos hacemos millonarios y hay filas y filas de hombres que tienen esa perversión y quieren eso. Le dan perversamente al cliente lo que su corazón perverso quiere. Y a veces pasa en las iglesias. Los hombres buscan cosas que no están en el corazón de Dios, pero vienen buscándolas. Y entonces, ¿qué? Démosle eso. Sigamos la perversión de su corazón, rasquémosle el oído. Veamos qué necesitan. Y bueno, los jóvenes no los podemos atraer. ¿Y por qué? Se van al mundo, al boliche, las luces de colores. Y metamos luces de colores acá también. Y pongamos música. Y hagamos que Jesús es divertido y hagamos todo eso. Lo quieren por su perverso corazón. Démoselo a cantidades. Y el Señor dice, yo no los envié. Yo no les hablé. Ellos dicen paz, paz. Y no hay paz. No hay paz. Sin embargo, si nosotros estamos menos enfocados en nosotros, los demás y en las posesiones, y más enfocados estemos en Jesús, eso es lo que tenemos que buscar. Que Dios sea glorificado, que Cristo sea glorificado, que busquemos entre nosotros, en este lugar, en nuestras casas, en mi propia vida, que Jesús sea glorificado, que Cristo sea glorificado. Entonces, cuando mi ojo está enfocado en eso, ahí voy a ir por buen camino. Ahí voy a ir por un buen camino, porque voy a tener a Jesús como el tesoro incomparable, como el tesoro más preciado. Y va a ser más liberador para mí. Va a ser más liberador transitar por ese camino. Y si hay alguien que no conoce a Cristo, hoy ha sido puesto entre dos puertas. Una es ancha y lleva a la perdición, y la otra es estrecha y lleva a la vida. Jesús dijo en otro lugar, yo soy la puerta. El que entra, si alguno entra por mí, será salvo. No dijo Jesús, yo estoy a la puerta y llamo de tu corazón. No. Eso es otra cosa, ni el corazón. Jesús hablaba a una iglesia. Jesús dice, yo soy la puerta. Tienen que entrar por esa puerta. Tienen que ingresar por esa puerta. Si ingresan, son salvos. Y ahí está la decisión. La decisión que nosotros tomemos de seguir por la puerta ancha o por la puerta angosta, depende del Señor. Pero si yo entro por la puerta estrecha y digo, qué bien que elegí, vamos. No elegiste vos. Eligió el Señor, porque ibas seguro por la puerta ancha. Ibas por ese camino. Y el Señor te puso. Y ahí te das cuenta, elegiste la vida, ¿por qué? Porque es obra y gracia del Señor. Porque es obra y le plació a Él. Por eso, cuidado, porque no todos los caminos llevan al cielo. Solo Cristo y solo Él. Por eso siempre va a ser el ruego, desde este lugar y en cualquier otro lugar, ven a Cristo. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Ven a Cristo, pasa la puerta estrecha, anda por el camino angosto. Ven a Cristo si hoy está siendo llamado. Vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias. En primer lugar, Señor, porque no es a nosotros, Señor, sino que a tu nombre sea dada la gloria. Señor, te damos gracias por
dejarnos en tu palabra escrita cómo debemos ser como verdaderos cristianos. Cómo debemos caminar, cuál debe ser nuestro fruto, qué cuidado tenemos que tener. Todo, Señor, todo está escrito. No hay nada que se te haya olvidado. Gracias, Señor, por esta advertencia que nos das de cuidarnos de los falsos maestros. Señor, ayúdanos a tener un ojo bueno, un oído bueno para escuchar tu palabra, para examinar todo de acuerdo a la luz de tu palabra. Y aún a nosotros, Señor, sigue dándonos la gracia para compartir el mensaje del Evangelio. Señor, no permitas que nos apartemos. Señor, utiliza con amor y con piedad, con compasión a tu iglesia, Señor, cuando haya una muesca de que nos estamos desviando. Señor, ayúdanos. Queremos ser verdaderamente profetas tuyos, Señor. Que abran tu palabra y que verdaderamente digan, así dice el Señor. Y que hablemos tu palabra. Y solamente, Señor, escuchemos tu palabra y que nos ayudes a caminar por este camino angosto. Fortalece a tu iglesia, fortalece a tus hijos, Señor. Somos tu esposa, somos tu novia, Señor. Tú estás limpiándonos para un día presentarnos adelante tuyo como una novia limpia, pura y sin mancha ni arruga. Síguenos lavando por medio de tu palabra, Señor. Trae luz a las mentes y, Señor, que seas tú el que abras los corazones. Te alabamos, Padre. Gracias. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.